Muy buenas tardes, hermanos de Iglesia Bien en Abundancia y a todos aquellos que nos escuchan por este medio. Les doy la bienvenida y bueno, el día de hoy vamos a tocar que tiene por título La aparición del cuerno pequeño. La aparición del cuerno pequeño. Así que les doy la bienvenida y escogimos este tema por las circunstancias que estamos viviendo. Muchas personas, pues hay incertidumbre, muchas personas preocupadas, muchas personas, la mayoría ahora en este tiempo de esta segunda ola de COVID, muchos más enfermos, muchos más enfermos. Y bueno, nosotros debemos de seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que con ayuda del Espíritu de Dios, bueno, pues vamos a tratar de explicar algunas de estas cosas. Eh, y quiero antes decirles de antemano que es muy pocos se atreven a predicar acerca de cuestiones de Apocalipsis y Daniel, no porque no puedan predicar, sino porque eh, están tan pequeños las divisiones eh, de estos estudios que a veces podríamos equivocarnos. Y por favor, es muy poco tiempo, una hora, les repito, como para estar dando todo lo que podemos eh, obtener de este tipo de predicaciones. Así que les ruego que sean pacientes. Si ustedes tienen algún comentario, por favor háganlo para que nutran. Eh, en la oración de anoche, Sergio comentó con citas bíblicas, un texto, me gustó mucho. Luego Roger también escribe, la hermana Adriana nos ayuda. Puedes hacer un comentario acerca de estas cosas, todo eso va a nutrir y nos va a ayudar a interactuar. La ventaja de esto es que no solamente están escuchando, es un monólogo, sino que pueden estar comentando. Yo voy a leer sus comentarios y sus preguntas que surjan, entonces vamos a tratar de, de que se aclaren un poco. Así que quiero darles la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Estoy haciendo este tiempo para de introducción, de saludos. Conchita Macín, mi prima Luzma, bendice, la hermana Male, la hermana José, María Ávila, bienvenida Mari. Buenas tardes, ya todos están saludando y conectando. Los quiero mucho y de verdad quisiera ocuparme en este tiempo hacer la predicación. A mí me gusta mucho en especial predicar de Daniel y Apocalipsis. Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho. Me gusta más todavía predicar de gracia, aunque la Biblia es una y una sola interpretación, una sola, pero me gusta mucho tomar porque nos va a ayudar a sortear los acontecimientos que vienen a nuestra vida y a la humanidad, y sobre todo lo que está sucediendo en la humanidad nos va a enseñar a caminar plenamente seguros de que Jesús tiene el control. Así es que ya sin más preámbulo vamos a empezar. Ya se conectaron algunos. Los que aún no se conectan, lo esperamos para que ya ya en el transcurso puedan volver a ver la predicación. Así que la aparición del cuerno pequeño, y les voy a invitar que abran su Biblia si no la tienen, pues algunos vamos a estar mencionando aquí en, con los comentarios bíblicos. Capítulo 11 del libro de Daniel, verso 30 no, perdón, Daniel capítulo 7, verso 8. Daniel 7, 8. Ok,
Dice la palabra del Señor. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y ahora la cita que nos toca estudiar hoy como texto base. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho más al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Así que no hay nadie más que este cuerno pequeño, que es la aparición del anticristo. Cuando nosotros leemos la Biblia, como está llena de simbolismos, a veces no entendemos, o sea, nuestra mente comienza a imaginar y a pensar cosas con las que hemos sido instruidos o las cosas como las relacionamos y así pensamos. Entonces aquí estamos leyendo acerca de 4 cuernos, luego un cuerno pequeño y vamos a ver qué es lo que va a pasar. De verdad no se pierdan ningún detalle de esta predicación. El cuerno pequeño. Estuve buscando algunos nombres que se le dan a la bestia. La bestia va a aparecer como aquel hombre, el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, aquel hombre que quiera levantarse. Obviamente está inspirado eh, por el diablo, por Satanás, y va a tratar de dominar este mundo nuevamente, pero ese poder y esa autoridad y todas esas cosas que se van a comenzar a surgir no son de él propio. O sea, Dios es quien tiene el control de todas las cosas y por eso nos alertó de antemano, porque la misma palabra de Dios dice, yo haré algo sin que se los anuncie a mis siervos los profetas. Así que Dios no va a hacer algo sin antes decírnoslo. Y yo te sugiero que que ames estudiar la Biblia. Incluso una de mis primas, esta Norma, me dijo que si le ayudaba, que si le enseñaba a leer la Biblia. Y eso me gusta mucho. Pues no hemos ni tenido tiempo, pero la invité a que se conecte. Las 2 primas que, que me da mucho gusto. También ya oramos incluso por ellas mismas, que el Señor les dé fortaleza por la partida de su papi, mi tío Beto. Pero esto nos va a alentar mucho para las cosas que van a suceder. De verdad no pierdan detalles. Este hombre va a aparecer y va a comenzar a querer, no va a querer tomar el control de todas las cosas. Está mal dicho. Va a tomar el control de las naciones enteras, de todo el mundo. Y el asunto en la Biblia nos revela que todos los gobernantes le van a dar autoridad a este hombre. Así que pues la palabra de Dios se está cumpliendo. Estaba viendo un programa, me gusta History Channel, y estaban hablando acerca de la historia de Australia, cómo vivieron ellos la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial, pues mencionaron precisamente cómo fueron los ataques japoneses, incluso en esa parte del Pacífico, aquella parte del mundo, que es completamente al otro lado del mundo donde nosotros estamos en Australia. Después de que hizo alianza Australia, no solamente con Inglaterra, sino con Estados Unidos, y comenzaron Estados Unidos comenzó a tomar como una base para hacer los ataques a Japón.
Y quiero decirte con esto que su presidente comenzó a mirar que era necesario hacer alianza. Y estas cosas a veces van a suceder. Estas cosas van a comenzar a pasar nuevamente en el mundo, van a comenzar a otorgarle las naciones por todas las situaciones complejas, no solamente en cuestión de salud, de economía, de el nuevo orden mundial. No sé si has escuchado mucho esta palabra últimamente, el nuevo orden mundial. Ya se mencionaba desde mucho antes. A través de cada 100 años ha habido pandemias en el mundo provocadas, incluso pandemias donde han muerto millones de personas. Y en este tiempo pues estamos experimentando la pandemia del COVID y no es la excepción. Y quiero decirte que vamos a hablar acerca de la aparición del cuerno pequeño y del anticristo, porque eso va a ser mucho adelante. Esto ya no nos va a tocar a vivirlos a nosotros como iglesia. Quiero, no quiero avanzar mucho, pero quiero que vaya quedando claro esto. Esto que vamos a ver el día de hoy acerca de la aparición del anticristo, esto no lo va a vivir la iglesia. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y y no se va a quedar nada. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a poblar nuevamente las naciones, lo que quedó, la restauración de los pueblos. Recuerda que hubo una triple alianza, este, que fue Berlín, Roma y Tokio, que fueron los tres países que se unieron contra el resto del mundo. Entonces, estos tres países, imagínate qué situación tenían del dominio del mundo, pero no lo lograron. Después de la explosión de la bomba atómica que fue lanzada por Estados Unidos a Nagasaki y Hiroshima, en esas dos ciudades, bueno, en las ciudades de Nagasaki e Hiroshima, con la bomba atómica, cesó la guerra y comenzó el nuevo orden mundial. Es decir, que esto ya se ha vivido nuevamente, y después de que haya una gran mortandad nuevamente, porque eso es lo que está sucediendo, quiero que te animes en medio de la adversidad, porque la palabra de Dios es para animarnos, para fortalecernos, para confiar en Dios. Y lejos de espantarte, lejos de que entres en caos, en pánico por todo lo que está sucediendo, mira, hay situaciones muy difíciles, una mortandad por todos lados. Hay citas bíblicas que hablan acerca de estas cosas que van a suceder, pero a mí me da mucho más gusto de que la palabra de Dios se cumple. Y en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a ser arrebatados en la presencia de Dios, sin antes se cumplan algunos otros profecías. Así que quiero que te quedes tranquilo, que confíes en Dios, que salgas, que vayas a donde tengas que ir, confiando en Dios, con los cuidados que debemos de tener, con el protocolo, pero sabiendo que Dios tiene control de todas estas cosas. Y esto fue pues solamente una breve introducción para ver qué es lo que vamos a ver en esta situación. Para empezar, el anticristo va a ser un hebreo. No muchos piensan, y yo lo he escuchado, han pasado presidentes y la gente menciona y levanta profecías y dice cosas y habla de sí mismo, y la gente peor que anda creyendo todas esas cosas. Algunos dijeron que era Barack Obama. Otros dijeron que era Donald Trump. Otros dijeron que eran así, diferentes personajes. Pero dice la palabra de Dios acerca
de que es un hebreo. Así es que vamos a poner atención. Mira, vamos a Daniel capítulo 11, verso 37. Dice la palabra de Dios, desde el 36. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y sobre todo Dios está con minúscula, o sea, dice, y contra el Dios, ahí está con mayúscula, dice, y contra el Dios de los dioses hará maravillas. Quiere decir que tiene autoridad y poder para hacer señales y prodigios. Y muchas personas están creyendo que van a una iglesia que porque ahí sí hay milagros. Mira, donde está Jesús debe haber milagros, pero que no te muevan los milagros, porque muchas personas acuden a otras cuestiones y cosas solamente por recibir un milagro. Y de verdad tú no debes de guiarte por esas cosas. La palabra del Señor dice que nosotros podremos hacer señales, milagros y prodigios, pero que esto no te envanezca, porque esto que nosotros hacemos como iglesia no es un poder propio, es un poder de parte de Dios. Y ahorita es el tiempo que nosotros prediquemos a Cristo Jesús. Yo sé que hay muchos distractores, yo soy el principal de todos ustedes y pues incluso a veces me avergüenzo a veces de mis conductas, de todo lo que pienso, de todo lo que hago, pero encima de cómo actuamos, la palabra de Dios es poderosa y Jesús nos ha salvado para demostrar su gloria y su poder. Así es que dice aquí, el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Dice que está en contra de Dios. Dice, y prosperará. Y yo he escuchado a muchos que dicen, si vas a hacer algo, o a veces oramos y escuchamos nada más porque suena bonito o porque lo dijo un pastor o un evangelista y dice, ay, Dios, si tú estás conmigo, que prosperen todas estas cosas. Oye, la iglesia sufrió persecución, los estaban matando, estaban escondidos en las catacumbas, estaban escondidos en túneles, los mataban, los crucificaban, los colgaban en estacas. Dicen los historiadores, Josefo es uno de ellos, uno de los más famosos historiadores judíos, que ponían la cabeza de los cristianos y les verterles aceite y las encendían para entrar a Roma. Imagínate. Todas estas, la persecución de la iglesia, personas que aman a Dios, les estaba yendo mal, había una gran persecución, una gran tribulación y ellos amaban a Dios. Y a veces nosotros decimos, ay Dios, si este trabajo es para mí, que yo le caiga bien al jefe. Mira, deja de estar hablando esas cosas y pensando esas cosas, porque Dios, dice la palabra de Dios que donde tú pones la planta de tus pies es bendito. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Así es que ya no oremos por esas cosas. Muchos dicen, fíjate, hay algunos que ayer hicimos oración y se los comenté, que hay muchos más enfermos de COVID, incluso familiares de la misma congregación, lloramos por muchos de ellos y les declaramos sanidad. Y yo espero que no vengan por la sanidad, luego reciben sanidad y ya no se acuerdan de la iglesia, ni de Jesús, ni de Dios. De la iglesia pon tú que no se acuerden, pero de Jesús ya ni nos acordamos de darle gracias. Pero no nos vamos a enfocar en eso, sino en la aparición del anticristo. Dice que hablará contra el Dios de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo que Dios determinó hacer ya se va a cumplir. Y aquí es donde dice la palabra de Dios en el 37. Del Dios de sus padres, quiere decir que viene de alguna de las tribus de Israel. Del Dios de sus padres, dice, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Quiere decir que va a tener todo el poder, la autoridad y dominio. Y te repito, la iglesia ya no vamos a estar aquí, así es que no te preocupes. Pero yo quiero que lo sepan porque hay cosas, la gente está más asustada de las cosas que están pasando. Deberíamos de asustarnos y de que no es el evangelio. Y luego dice, vamos a ver que hay cosas que van a suceder. Mira, por ejemplo, ahí en el capítulo 12, verso 4, mira lo que dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Quiere decir que en el tiempo de Daniel fue sellado este libro y ya no se volvió a hablar de esto. Hasta la revelación que Dios le dio a Juan en Apocalipsis. Y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y aún no es el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Has visto cómo la ciencia se ha aumentado? ¿Has visto que nosotros usamos ahora ya estos dispositivos? ¿Has visto que ya todos los trámites se hacen por computadora? ¿Has visto todo lo que está sucediendo en el mundo? La gente está pensando en habitar otros planetas. Dicen que va a venir un asteroide gigantísimo y va a destruir la humanidad. Y lo peor, porque leen Apocalipsis que una gran montaña de fuego chocó contra la tierra. Y de verdad, si no somos atentos a la palabra de Dios, entonces vamos a vivir engañados siempre. Pero la palabra de Dios... Y luego dicen, una fecha aproximada de que venga, choque este asteroide. Y dicen los grandes científicos, porque la ciencia va a aumentar, los que hacen cálculos y todo esto, porque estamos en medio de un cinturón donde hay asteroides y siempre están cayendo meteoritos en la Tierra y cosas así, que se desintegran en la atmósfera, por supuesto. Pero dicen, hay un gran meteoro va a caer en el mar, nos va a destruir, no sé qué tanto. Y dicen los científicos que va a ser dentro de 500,000 años. Y yo digo, bueno, pues que choquen los asteroides que quieran. La iglesia y la humanidad no va a estar para el cálculo de los científicos. Así que, dice, la ciencia se aumentará, van a pasar muchas cosas y luego vamos a regresar ahora sí. Nada más quería mostrar esto porque el anticristo va a ser judío. Ahora sí. Dice, vamos al capítulo 8 de Daniel. Desde el verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aquí va a empezar a hablar de los cuernos. El cuerno, no creas que es cuando te engañan tu pareja. Los cuernos representan autoridad. Dice, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Estamos hablando de personas de autoridad, una mayor que otra. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. En el capítulo 7 está hablando acerca de 4 bestias que representan reinos. El reino de Grecia, el reino de Babilonia, de Medos y los persas, de Grecia y de Roma. 4 grandes
bestias, que está hablando de reinos. Y luego dice, y vi el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, o sea, ningún gobierno tenía tanta autoridad como este gobierno. ¿Y sabes qué es lo que pelean los gobiernos? Tener el mayor poder sobre todas las naciones. Los hombres ricos se van a hacer más ricos y los pobres van a ser más pobres. Y dice, y vi que el carnero hería al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ninguna había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Quiere decir que va a hacer este hombre lo que quiere, lo que le plazca, lo que le parezca. ¿Has visto que nosotros mismos actuamos diferente cuando tenemos dinero? Y cuando no tenemos dinero hasta afligimos nuestra cara, nuestro cuerpo, se están tronando los dedos. ¿Por qué no debemos de confiar en Dios en todo tiempo? Y Dios siempre va a enviar la ayuda que necesitamos porque Él es nuestro Padre y Él nos va a proveer en todo tiempo. Tú no tengas angustia. Dios abre las puertas y las puertas que Él abre nadie las cierra, pero las puertas que Él cierra nadie las abre. Así que dice, mientras yo consideraba esto, está hablando Daniel, verso 5. Dice, yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que representa autoridad. Este macho cabrío venía al lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos. Y tú puedes estar pensando acerca de que es un animal con un cuerno. Y mira, que está saliendo de sus ojos. Los ojos van a representar visión en todas partes. Ustedes me están viendo, yo no los puedo ver a ustedes. Solamente aparece una gráfica de los que están conectados. Pero todo habla acerca de los ojos, una visión. Y verso 6 dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, y con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Quiere decir que le quitó autoridad. Vamos a ver ahorita. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó. Estamos hablando de reinos, de imperios. Lo derribó tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Está hablando de un personaje que tiene poder. El anticristo va a ser lisonjero, va a convencer y aquel que no lo convenza lo va a exterminar simplemente con decirlo, y todas las personas le van a obedecer y le van a rendir culto. Escucha lo que te digo. Y luego dice, verso 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Quiere decir que por toda la tierra se esparció su autoridad. Dice, y de uno de ellos, que este es el texto que nos toca hoy, salió un cuerno pequeño. Oye, parece que lo pequeño como que no tiene poder, pero mira lo que va a suceder. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Está hablando ahora sí ya del cuerno pequeño, la aparición del anticristo. Así. Verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Quiere decir que va a tener autoridad sobre todos los gobernantes, sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Y yo no sé tú, pero algunos dicen, no, pues yo no me voy a rendir ante la bestia, no me voy a dejar poner la marca de la bestia, no me voy a dejar poner la vacuna,
una, el 666 y no sé qué tanto están pensando. Mira, de verdad, son personas que no leen la Biblia. Son personas que están hablando cosas nada más por hablar, y estas cosas aún cuando venga la marca de la bestia y el sello de la bestia, para empezar ya ni vamos a estar en esta tierra la iglesia. Así que deberíamos de ver qué enseñamos y otra que es. Y luego dice, verso 11, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y se va a volver a hacer la reconstrucción del templo de Salomón, donde actualmente está el Domo de la Roca en Jerusalén. Y luego 1300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, porque estas cosas son difíciles de entender, y menos si no somos dedicados en pedirle dirección al Espíritu de Dios. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y vi, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Estas cosas no van a suceder cuando la iglesia esté aquí, no te preocupes. Tú sigue adelante, tú y yo prediquemos a Cristo. El Señor va a seguir haciendo señales, milagros, prodigios en medio de nosotros. Y vamos a estar orando por los hermanos. Ya incluso me están avisando unos hermanos, incluso oremos también por Sofi, que ya se va a hacer su examen. Tienen síntomas de COVID, ella y su hija. Joca, ya estamos orando por esta situación, el novio de Joca, algunas cosas que me comentó, pero nosotros vamos a orar. Muchas personas están con esta situación. Pero dice aquí, no vamos a desviarnos, mientras hablaba conmigo, verso 18, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que muchos están pensando que Dios está enojado con nosotros por nuestras cosas, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos. Quiero que te quede claro de una vez y por todas que ahorita está el tiempo de la gracia y de la dispensación de la gracia, y que el Espíritu de Dios y Jesucristo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahorita mismo, cuando se ha quitado la iglesia y el Espíritu de Dios se ha quitado, entonces ahora sí va a ser el tiempo de la desolación y de la ira. Y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, mira qué son los cuernos, lo que te está explicando, porque la Biblia se interpreta ella misma, no tiene que andar, ay, es que estuve en un éxtasis y Dios me mostró esto, por favor. Y dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa.
Los medos y los persas dominaron el mundo antiguo después de Babilonia. Muchos ni siquiera saben si existían los medos y los persas o Babilonia. Babilonia significa confusión, pero Babilonia gobernó 80 años. Ahora imagínate lo que está sucediendo. Eh, Da la interpretación la misma Biblia. Eh, Verso 20, los dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Verso 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Quiere decir, Grecia fue el imperio que dominó a los medos y los persas. Los medos y los persas dominaron el mundo antiguo después de Babilonia. Y dice que un poco más atrás, en Daniel y Apocalipsis, que está interpretado por dos bestias. El oso representa a los medos y los persas y este oso camina de lado. Quiere decir que era más fuerza, había más fuerza de un lado que del otro en ese oso. Y era una bestia, representado por una bestia, un oso desgarrador, un imperio que desmenuzaba por la cantidad de su ejército. Por eso es que ese oso caminaba de lado. Pero el macho cabrío está representando a Grecia. Y Grecia está representado por un leopardo alado y las alas representan rapidez. O sea, volaba. Y el leopardo de por sí es el animal más rápido del planeta. Y quiere decir que Grecia dominó mucho más rápido con conocimiento de guerra, con instrucciones. A mí por eso me gusta mucho esa película de Los 300. Así es que te recomiendo que la veas. Dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí ya no hay más que explicar, está muy claro. Y dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Sabes quién es ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas? El cuerno pequeño, el anticristo. Y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con su fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Los gobiernos van a prosperar y muchos saben acerca de la Biblia y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad, fíjate nada más, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. De tal manera que crean en el engaño. Hay personas que son hábiles en mentir, que hasta creen sus propias mentiras. Saben que es una mentira, la dicen y al rato ya la están creyendo. Dice la palabra de Dios que los impíos huyen sin que nadie los persiga, mas los justos están confiados como un león. Y yo creo que el Señor es tu confianza. Así es que vamos a estar confiados como un león que representa fuerza y autoridad. Representa. Y su poder, 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. O sea, una vanidad impresionante. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así es que, mira lo que dice Éxodo 14:14. Tú está tranquilo y el Señor va a pelear por ti. Debemos estar tranquilos. Todas las cosas que suceden, Jesús ya peleó por nosotros. Hay una cita que dice, si el Señor es
con nosotros. No hay ninguna arma forjada que prospere en contra de nosotros. Por un camino vienen contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti tus enemigos. Alguien que te quiere dañar, alguien que está influenciado, que te odia, que te aborrece, por un camino viene contra ti, pero por 7 caminos huye delante de ti. Así es el Señor. El Señor pelea contigo. Tú quédate tranquilo. Tú disfruta, tú vive. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Yo estaba pensando, fíjate bien qué tonterías, qué cosas de verdad a veces pensamos por estas situaciones. Pensamos que si nos da COVID, nos vamos a morir. ¿Cuántas personas les ha dado COVID y han sido restauradas y han sanado sin vacuna? No estoy diciendo que no estoy en contra de las vacunas, que quede claro. Estoy hablando que nosotros hemos orado y en el nombre de Jesús muchas personas han recibido sanidad, y declaro sanidad sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia de Jesucristo. Y nosotros debemos fortalecernos, nuestro sistema inmunológico, tenemos que ser positivos, tenemos que hablar bien, los viejitos tenemos que pensar como jóvenes, así como Josué, como Caleb, perdón, que fue con Josué y le dijo, oye, me prometiste cuando salí a la guerra que tenía 20 años, y ahorita ya salí contigo a la guerra cuando tenía 40 años y ahorita tengo 80, el doble. Y dice, y me siento tan fuerte como ese entonces. Así que nos caemos, sí nos caemos, pero nos levantamos. La palabra de Dios dice que 6 veces cae el justo, pero una a la séptima el Señor lo levantará. Y nosotros no estamos para ser derrotados. Estamos derrotados, pero más no destruidos. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Resurgimos, renacemos, nos renovamos, nos motivamos, nos preparamos, nos capacitamos, peleamos, oramos, predicamos, alabamos a Dios y bendecimos al Señor y le damos gracias porque a pesar de nosotros mismos, Él ganó la victoria, nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús y con Él somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Siquiera escribe eso allí en los comentarios. Yo creo en el poder del Señor. Y luego dice aquí, con su sagacidad, verso 25, hará prosperar el engaño en su mano, así ya lo leímos, y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Oye, Daniel está recibiendo esta palabra, el profeta Daniel está recibiendo esta información, esta profecía, y ya se siente enfermo. Estoy seguro que tú dices, ya tengo síntomas, ya me duele el cuerpo, ya perdí el olfato, ya me lloran los ojos. Quiero decirte que yo le comenté a mi prima Vero, a mi tía Lidia y a Enoch, le digo, mira, qué grandioso sería la demostración de que el Señor los sanó. Y a todos los que ha sanado, como el Señor los levanta, de verdad estamos más preocupados por los que enfermaron o que se vuelvan a enfermar, en lugar de darle gloria a Dios porque Él ya nos sanó, porque la palabra del Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. Y no te estoy diciendo que seas un fanático, sino que si quieres, guardes, que hagas, sigas las indicaciones de los médicos, que hagas lo que tengas que hacer, lo que sientas en tu corazón y Dios ponga en tu corazón. Dice la palabra del Señor, lo que tengas en tu mano hacer, hazlo, porque el Señor lo prospera. Verso 27 dice que Daniel quedó quebrantado y enfermo algunos días, y cuando convalecí, quiere decir que imagínate, tan fuerte está esta situación que está convaleciendo. Nosotros convalecemos y nos levantamos en el nombre de Jesús, pero Daniel está viendo todas estas situaciones, pero mira lo que dice adelante. Atendí los negocios del rey. Él tenía un cargo,
Recuerda que estaba en Babilonia cautivo. Él era un príncipe del pueblo de Dios y por el conocimiento y la sabiduría que Dios le había dado, lo llevaron a cautivo. Y él ya había quedado delante del gobierno, así que Daniel era un gran gobernante. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no le entendía. Así que, mira, esto solamente es un breve esboce de todo lo que quiero compartirte. Hay un chorro de citas que tengo aquí. Ni siquiera he visto las notas que había preparado. Los 10 cuernos o los 10 reinos puedes verlo en Apocalipsis 17, 12 al 13. Si alguien puede escribir, le agradecería mucho. Apocalipsis 17 del 12 al 13 y Apocalipsis 3 del 1 a 13 del 1 al 8. Voy a repetir, Apocalipsis 17 del 12 al 13 y Apocalipsis 13 del 1 al 8. Que se va a hacer una estatua gigante de Nabucodonosor y Nabucodonosor hace esa estatua grandiosa, majestuosa y estaba compuesta por varios metales, pero los pies, los dedos de los pies son 10 y representan estos 10 cuernos. Ahí puedes verlo en Apocalipsis 13 del 1 al 8 y 17:23 de Apocalipsis. También vas a ver que la bestia va a recibir también el nombre como del rey altivo, hablando acerca del nuevo orden mundial. Van a comenzar a decir, ahora las naciones se van a regir de otra forma, una sola moneda, una sola política, pero todo eso solamente está perfilando, porque 10 cuernos se van a levantar, quiere decir que estos 10 gobernantes se van a volver a levantar entre ellos 10 y de entre ellos 10 va a resurgir el cuerno pequeño que es la bestia. Y luego, después de que pasen todas estas cosas, Él les va a prometer paz y seguridad y después hará muerte y destrucción repentina. Después vamos a hablar acerca del cumplimiento de la semana 70, pero cuando venga ese cumplimiento la iglesia ya no va a estar aquí. A partir de que la iglesia sea arrebatada, seamos arrebatados, entonces va a venir la aparición del anticristo. Luego, después de 3 años y medio, él va a hacer pacto con muchos, según primera los Tesalonicenses 5 del 2 al 3 y segunda los Tesalonicenses 2:4. También puedes encontrar en Juan 5:43 y Apocalipsis 13 del 3 al 4. Lo voy a repetir porque creo que voy muy acelerado. Primera a los Tesalonicenses 5 del 2 al 3. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Va a hacer pacto con muchos. Juan 5:43. Apocalipsis 13 del 3 al 4. Y va a haber un cumplimiento de lo que Jesús habló en Mateo 25. Del 25:15 y Mateo 24:21. Otra cita más, Jeremías 37, Daniel 7:25. Voy a repetir, Mateo 25:15, 24:21 de Mateo, Jeremías 37, Daniel 7, Apocalipsis 13 del 1 al 18. Y los nombres que va a recibir el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el rey altivo, el cuerno pequeño, el cuerno notable, la bestia, el diablo, Satanás, el falso profeta. O sea que muchos nombres. El mentiroso, el padre de mentira. En fin, otra cita más
También va a ser conocido como la bestia escarlata en Apocalipsis 17:16 y Apocalipsis 19 del 1 al 12. Apocalipsis 17:16 y Apocalipsis 19, 11 y 12. Ya estamos por terminar. Les digo que es muy poco, una hora para ver todo este tema. El cuerno pequeño y la bestia tienen los mismos rasgos y características. Otra de las cosas que hará es que se sentará en el templo como si fuese Dios. Este título de que se va a sentar en el templo como si fuese Dios es que va a querer tomar el lugar de Cristo y por eso se le llama el anticristo, porque quiere tomar la posición que solamente a Dios le toca. Segunda a los Tesalonicenses, ya también la vimos hace rato, capítulo 2, verso 3 y 4. Y Daniel 11, 36 al 38. Bueno, esa la tengo aquí, se las voy a leer. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantarán contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrarán por la tierra, inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Ya no te hablo más, Edom y Moab está considerada como China y Rusia. Nada más para que veas. Y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto, apoderará de los tesoros y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con una gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, porque Dios pelea por su pueblo, porque la iglesia ya no vamos a estar aquí. O sea, van a quedar judíos que no recibieron a Jesús. Muchos ya están recibiendo a Jesús, pero muchos no lo van a recibir, pero Dios va a cumplir su palabra de que todo Israel será salvo. Ya después que vean y se lleven el chasco y reconozcan que va a querer que le den idolatría, entonces los judíos van a decir, no nos vamos a rendir ante nadie que no sea nuestro Dios, y entonces Él va a hacer gran persecución de Israel. Así que estas cosas no van a suceder, no las vamos a ver nosotros. Y gracias a Dios, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Lo que Jesús hizo en la cruz no tiene que ver nada con lo que nosotros hacemos. Va a haber esta persecución contra el pueblo judío de Israel en Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:25. Tengo cerca esa de Daniel 7:25, donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo y medio tiempo.
Así es que imagínate, va a haber una gran persecución para el pueblo de Israel que no reconoció a Jesús. Vamos a concluir y quiero que vayamos todos a Apocalipsis. Ahí sí me disculpan, si no tienen Biblia, pues se la están perdiendo. Pero yo les voy a leer lo que dice Apocalipsis 1:8, porque quiero que esta palabra esté retumbando en sus corazones hasta que Jesús nos llame a su presencia. Apocalipsis 1:8 dice la palabra de Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor tiene control de toda la era, de todos los tiempos de nuestra vida, sabe cuándo nacemos, sabe cuándo morimos, sabe cuándo tenemos, sabe cuándo no tenemos, sabe cuándo tenemos una aflicción, sabe cuándo nos la quita. No tiene nada que ver con lo que te dañe, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Eso solamente son emociones y Jesús está por encima de nuestras emociones porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es en este momento, el que era en el pasado y el que ha de venir, el Shaddai, el Todopoderoso. El Señor es el Todopoderoso, Él todo lo puede, sin Él no podemos nada y con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tienes algún familiar que partió con el Señor, el Espíritu de Dios te dé consuelo. Él es el consolador. Él te abraza, Él te bendice. Todos mis hermanos que han estado hablando acerca de estas cosas, yo sé que tienen un dolor muy profundo y es natural. Yo te comento que ya hace tiempo que partió mi mamá y sigue doliendo en mi corazón. Pero sé que ahorita está viendo a Jesús cara a cara y que algún día nosotros vamos a disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos lo van a ver. La semana les pedí que oráramos por la hermana Susi, mañana vamos a hablar de eso. Fue la primera que recibió a Jesús de toda su familia. Y ahora también disfruta de la presencia de Dios. Que el consuelo de Dios te inunde y te reconforte y te muestre de que el Espíritu de Dios gobierna tu vida. Él es el único que puede tener el control aún de tu vida misma. Así que démosle la autoridad, el poder, el honor y el imperio a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Todas estas cosas que te leí, esas cosas no las vamos a vivir, porque antes de que suceda y la aparición del cuerno pequeño, de la bestia, nosotros vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos por medio del Señor Jesús. Y unos han enseñado que se quedan por estar viendo el celular o no están alabando a Dios. Eso no es cierto. Tú y yo vamos a ser arrebatados porque creímos en Jesús. Si tú recibiste a Jesús, declara con un amén que eres salvo por la sangre preciosa de Jesús que perdonó todos tus pecados. Hermanos, les amo. Mañana vamos a tener nuestra predicación a las 12 del día. Oremos, continuemos orando. Es una situación compleja, pero el Señor le otorgó su autoridad a la iglesia. Así es que tenemos que sentirnos gozosos y disfrutar de todo este tiempo. Les amo. Gracias por conectarse y compartan. Sé que de momento algunos lo están viendo, pero ya después veo que todos los que participaron de la predicación y a veces llegan a ser arriba de 130 o 200 personas. Así es que compartan. Les amo en Cristo, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión de
el Espíritu Santo gobierne sus corazones hoy y siempre. Y quiero recordarles que Jesucristo es el Señor. Esperen, por favor, que Leslie va a orar por los diezmos y la ofrenda. El Señor nos ha prosperado y de verdad yo a veces quisiera tener más para ayudar a más. Pero yo confío en el Señor, yo vivo tranquilo. Si tenemos, comparto. Y si no hay, yo espero en el Señor. Sé esperar. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por sus diezmos y sus ofrendas. Y que el Señor bendiga sus trabajos y prospere toda obra de sus manos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Les amo en el nombre de Jesús.